Ok, seguimos con la parte 2 de nomenclatura inorgánica, en los cuales vamos a nombrar hidrácidos, hidruros y hidróxidos. De las tres maneras que conocemos: tradicional, sistemática y stock. Bueno, empezamos con los hidrácidos. Los hidrácidos se dice que son hidrógenos más un no metal, pero este no metal pertenece al grupo 6 y 7A. Obviamente, si estamos hablando de que son no metales, este no tiene que reaccionar con el oxígeno en este caso, porque el oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Es el único elemento con el cual no va a reaccionar, ¿sale? Porque si reacciona el hidrógeno con el oxígeno, vamos a formar un HO, y eso estamos hablando de otra cosa. Entonces, aquí el único elemento en el cual no se toma en cuenta el 6A es el oxígeno, ¿sale? Ese elemento no se toma en cuenta, los demás sí. Entonces empezamos. Con la manera tradicional, aquí la nomenclatura que se va a seguir y la regla es la siguiente. Se va a ya no se utiliza esta tablita. Sí, ya no se utiliza esta, sino que vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Se utiliza la palabra ácido, luego se utiliza el elemento no metálico y tiene que tener una terminación en hídrico. Hídrico, ¿sale? Por ejemplo, dice que tiene que reaccionar, aquí estamos hablando de hidrácidos. Hablamos de hidrácidos. Entonces, un hidrácido es un hidrógeno y un no metal. Entonces, podemos poner HCl. El hidrógeno trabaja siempre con +1. Y aquí el hidrógeno, el cloro con -1 para que dé 0. ¿Sale? Entonces tenemos que se va a llamar ácido, el nombre del metal que es clor, y la palabra hídrico. Así se llama, ácido clorhídrico. Este está en el grupo 7A, el cloro. Si utilizamos uno del 6A, tenemos H2S. Sabemos que se trabaja con +1 y este trabaja con -2. Entonces, la primera palabra es ácido, luego el no metal que es sul, y la palabra hídrico, sulfídrico. Y es así como se nombra de manera tradicional los hidrácidos. Si tú le quieres poner, por ejemplo, HI, que es el yodo, estamos hablando de un ácido iodídrico, iodídrico, iodídrico. ¿Sale? Fácil como nombrar los hidrácidos en la tradicional. Y si nos vamos a la sistemática, se nombra de la siguiente manera. En la sistemática, nosotros vamos a seguir la regla siguiente. No se toma en cuenta esta y decimos: primero se escribe el no metal.
escribimos el no metal y debe de tener una terminación en uro y luego le pones de hidrógeno. Si ponemos HCl, el nombre del metal es cloro. Clor, y ponemos terminación uro, cloruro de hidrógeno. Si ponemos el H2S, que es del otro grupo del 6A, tenemos sul, el nombre del metal, sulf, terminación uro, sulfuro de hidrógeno. Y es así como se nombra de manera sistemática. Si pones otro ejemplo, el yodo, tenemos io, tenemos la terminación uro, yoduro de hidrógeno. Y es así como se nombra. La stock, los hidrácidos, perdón, no tienen terminación, no tienen nomenclatura stock, solamente tienen tradicional y sistemática. Bueno, entonces ya tenemos a los hidrácidos, ahora vamos con los hidruros. Los hidruros nos dice que es un hidrógeno más un metal. Entonces, siguiendo esa regla, nos vamos a la manera tradicional. Y tenemos que es un metal más un hidrógeno. Aquí lo pusimos al revés, vamos a componerlo. Nos dice que es un metal más hidrógeno. ¿Sale? Entonces, empezamos. Nos dice que para la manera tradicional, estamos hablando de hidruros, se nombra la palabra hidruro seguido del elemento metálico. Aquí elemento, bueno, vamos a poner metal, es más fácil. Del metal, hidruro del metal, teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí se vuelve a ocupar nuestra querida tablita. Si la tomamos en cuenta, ahora sí nos sirve. Vamos a borrarle, ahí está. Aquí sí se vuelve a utilizar. Sí, vamos a tomar en cuenta la valencia de este metal para poder nombrarlo. Simplemente hay que anteponer la palabra aquí hidruro para todas. Se sigue la misma regla. Si tiene 4 valencias, pues la más pequeña va a tener hipo, el nombre del metal, y terminación oso, y la más grande per, el nombre del metal, terminación ico, y las intermedias va a haber una menor y una mayor, la menor con terminación oso y la mayor con terminación ico. Por ejemplo, se nos dice que es un metal, vamos a utilizar el vanadio con un hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo les pongo este de aquí y este de aquí. Vamos a borrar este. Aquí sería 4 y aquí sería 5.
Pues ya sabes que el vanadio va a trabajar con +2, va a trabajar con +3, con +4 y con +5. El hidrógeno siempre con -1. Ese no cambia. Entonces, para nombrarlos tenemos la palabra hidruro para todos. Luego sigue el elemento metálico, pero considerando su número de oxidación. El más pequeño es el 2, entonces acá va a llevar hipo, se llama vanadio, terminación os. La más grande es per, se llama vanadio, terminación ico. Dentro del 3 y el 4, la menor es el 3, entonces se llama vanadioso, terminación oso, y la mayor es el 4, entonces vanádico. Y es así como se nombran los hidruros de manera tradicional. Acá se vuelve a utilizar la tablita. Solamente se pone antes la palabra hidruro, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la manera sistemática. Para la manera sistemática vamos a hacer lo siguiente. Se nos dice que aquí se vuelve a utilizar la tablita, ¿sí? La que tenemos acá de los prefijos. Acá es tri, acá es tetra. Lo demás sí se entiende. Por ejemplo, tenemos a un metal, tenemos al níquel y el hidrógeno. Tenemos acá el otro níquel porque puede trabajar con 2 y puede trabajar con 3. ¿Sale? Y decimos, la regla que se va a seguir es la siguiente. Se pone el prefijo seguido de la palabra hidruro, luego de y el metal. Entonces, ¿cómo se va a llamar el primero? Se va a llamar, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. Entonces, dihidruro de níquel. El otro se va a llamar tri porque tenemos 3. Hidruro de níquel. Si yo les pongo otro ejemplo, por ejemplo, otro metal, si yo les pongo fierro, vamos a ponerle cromo. Cromo, hidrógeno 2, cromo, hidrógeno 3 y cromo, hidrógeno 6. ¿Cómo se va a llamar? Acá es dihidruro de cromo. Acá es tri porque tengo 3. Hidruro de cromo. Y acá ponemos 6 que es hexa. Hidruro de cromo. Y así es así como se nombran los compuestos de los hidruros en la sistemática. Vamos con la stock. Y para el stock seguimos la siguiente regla, ¿no? Vamos a poner la palabra hidruro seguido de el nombre del metal y la valencia del metal en números romanos.
Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, el cobalto, que es un metal, cobalto, un hidrógeno, aquí un 2, y el cobalto, aquí un hidrógeno, y aquí un 3. Sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es 1, por lo tanto el del cobalto aquí es más 2 y aquí es más 3. Y ponemos la palabra hidruro, luego de el nombre del metal que es cobalto, y número 2 en oxidación. Luego ponemos hidruro para el próximo de cobalto y número de oxidación 3. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, podemos poner, si yo les pongo titanio, que es un metal, hidrógeno 4, y les pongo el galio, les pongo por ejemplo el galio, hidrógeno 3, se va a llamar hidruro de titanio, su número de oxidación es el 4, y el otro es hidruro de galio y tiene el número 3. Y es así como se utiliza el stock para los hidruros. Vamos a borrar y vamos a ir con el siguiente. Para el siguiente tenemos a los hidróxidos. Para los hidróxidos nos dice que es un metal más un grupo hidroxi. El grupo hidroxi es el famoso OH. ¿Sale? El OH tiene carga -1. Ese es el grupo hidroxilo o hidroxi. Para la manera tradicional de los hidróxidos, de la manera tradicional de nombrar a los hidróxidos, nos da que usamos la tablita, simplemente que ahora la palabra que antepone al nombre del metal va a ser hidróxido. Entonces tenemos que la palabra que va a ir antes es hidróxido. Hidróxido e hidróxido. Igual hay que checar las valencias. Si yo tengo 4 valencias, pues tengo una más pequeña, una menor, una mayor y una más grande. Si yo tengo 3 valencias, nada más tengo una más pequeña, una menor y una mayor, ¿verdad? Y si tengo 2, simplemente tengo una menor y una mayor. Y se utiliza tal cual está ahí. Si utilizo el vanadio como ejemplo, tenemos vanadio cuando trabaja con +2, va a tener el OH que trabaja con -1, entonces te quedaría así. Y así cuando tiene sus 4 valencias, ¿verdad? Por ende sabemos que el vanadio va a trabajar con +2, con +3, con +4 y con +5. ¿Cuál va a ser su nombre? Va a ser hidróxido vanadioso. Termina en oso y con hipo. Hidróxido vanadioso, porque es la menor valencia. Para la mayor valencia tenemos hidróxido vanádico, terminación ico. Para la más grande, la valencia más grande, tenemos que va a ser hidróxido pervanádico, terminación ico,
y antes va de la palabra per. Y así es como se van a nombrar todos los compuestos, ¿verdad? Si nada más tienes 3, no vas a poner el per, porque te vas a tener una muy pequeña, una menor y una mayor. El per solamente se utiliza cuando tienes 4, al igual que todos los compuestos que se nombran de manera tradicional. Ahora, la sistemática para los hidróxidos va a tener la siguiente nomenclatura. Se dice que se va a utilizar los prefijos y se va a tener el prefijo seguido de la palabra hidróxido, luego pones de y el metal. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos berilio más el OH y aquí un 2. El berilio trabaja entonces con más 2 y ponemos, ¿cuántos OH tenemos? 2, entonces ponemos dihidróxido de berilio. Otro ejemplo, tenemos fierro 2 y fierro con 3. Y decimos, acá tenemos 2, es hidróxido de fierro. Y acá es trihidróxido de fierro. Y es así como se nombran los hidróxidos de manera sistemática. Solamente hay que fijarnos cuántos hidróxidos tenemos, ¿verdad? Ahora, por último, tenemos la stock. Para la stock se va a seguir las siguientes reglas. Ponemos la palabra hidróxido, luego ponemos de el metal y la valencia del metal, pero en números romanos. Si yo te pongo metal más un hidróxido, tú sabes que el hidróxido trabaja con -1, por lo tanto el Hg del mercurio trabaja con +1. Entonces tenemos hidróxido de mercurio 1. Y tenemos, si te pongo yo el estaño y un OH, aquí el 2, y si te pongo otro estaño con un OH y tiene un 4, tú sabes que este va a trabajar con +2, este va a trabajar con +4 y ponemos hidróxido de estaño 2, números romanos entre paréntesis. Y el último es hidróxido de estaño, tiene un 4, trabaja con 4 y listo. Y es así como se nombran los hidróxidos de manera de la nomenclatura stock. Y aquí es donde terminamos la parte número 2.